sufriente. Esta enseñanza se fundamenta en Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53 tiene una particularidad muy grande, una connotación muy grande, que fue escrita precisamente 740 años antes que sucediera y que está prohibido en las sinagogas. Este libro, este capítulo de Isaías no se lee en las sinagogas judías. ¿Por qué no se lee en las sinagogas judías? Precisamente porque se describe toda la vida y sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Revela con exactitud los padecimientos de Jesús y su propósito ya desde el Antiguo Testamento. Y como ellos no aceptan la muerte de Cristo como Redentor, simplemente como un profeta más, pero no lo aceptan como Redentor, entonces está prohibido para ellos leerlo en las sinagogas ortodoxas, porque se les confirma a través del Antiguo Testamento todo lo que nuestro Señor Jesucristo, porque literalmente se cumple todo Isaías 53, el cual lo vamos a mirar ahora. Describe la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. En ninguna persona se ha descrito tan exactamente como si ya hubiera ocurrido cuando Isaías escribió Isaías 53. Se describe exactamente todo lo que sucedió. Miremos lo que nos dice Isaías 53, verso 1. Dice: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? O sea, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, casi nadie cree la palabra de Dios. Casi nadie cree. ¿Por qué? Porque hay un abismo grande que separa a los creyentes de los no creyentes. El evangelio se fundamenta ¿en qué? En la humildad, mientras que la opinión humana se fundamenta en el orgullo, en el yo creo, en a mí me parece, eso no es justo, eso no es así. Yo no creo que una persona haya muerto por otro en la cruz del Calvario, así como le dijeron a Pablo cuando Pablo le estaba predicando a Festo: estás loco, muchas letras están vuelto loco. O sea, porque es inconcebible desde el punto de vista racional, humano, de que una persona vaya al Calvario y que muera por todas las demás personas. O sea, no es concebible. Entonces, por eso dice Isaías: ¿quién ha creído nuestro anuncio? O sea, estaba profetizando lo que iba a suceder precisamente en este hecho, estaba profetizando todos los hechos que iban a ocurrir en el Nuevo Testamento. Porque precisamente el evangelio se fundamenta en la humildad, mientras que el concepto, la opinión humana, se fundamenta ¿qué? En el orgullo. Dice: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? O sea, ¿quién ha hecho cosas importantes para decir que viene de parte de Dios? El único que ha podido resucitar muertos, el único que ha podido levantar enfermos, el único que puede cambiar conciencia, el único que puede cambiar personas, el único que puede cambiar vidas, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso pregunta Isaías: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha podido hacer las proezas que ha hecho Jehová? ¿Quién ha hecho los milagros tan grandes que ha hecho Jehová? ¿Quién ha hecho esos milagros de atravesar un mar, de romper los problemas que se nos presentan en la vida cotidiana? Tales como la enfermedad, porque muchas veces la enfermedad se nos presenta como un problema grande a nosotros, pero sabemos que Entonces, precisamente Isaías hace la pregunta: ¿y quién ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha hecho esas cosas? Solo Dios puede hacer estas cosas. La incredulidad humana ciega la visión del hombre. El hombre, en su propia visión, no alcanza a comprender la voluntad de Dios. Y por eso Isaías pregunta: ¿en quién se ha manifestado, sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La incredulidad ciega la visión. La incredulidad es el más grande pecado que puede haber en el hombre. ¿Por qué? Porque la incredulidad es la que hace que el hombre peque. La incredulidad es más grande y que puede inclusive tumbar la misma fe. Se dice que la incredulidad es más grande que la fe. ¿Por qué? Porque la incredulidad se fundamenta en los hechos, mientras que la fe se fundamenta en las cosas que no se ven. Entonces, por eso la fe, para poder creer en Cristo, tenemos que tener una fe muy grande en Cristo para poder creer en Él, porque la incredulidad tumba y precisamente todo lo que tiene que ver con la fe. Solo Dios puede hacer lo que el hombre no puede hacer. Y precisamente nuestro Señor Jesucristo, yo lo había revelado desde Mateo. Por favor, me acompañen en Mateo, precisamente lo que era la incredulidad. Mateo 12:39, para que veamos qué tan grande era la incredulidad, y que nuestro Señor Jesucristo decía en su propia palabra que a la generación esta incrédula solamente se le iba a ser revelada su vida.
más nada. Porque la gente pide señales, el mundo pide señales, pero nuestro Señor Jesucristo no vino a hacer señales, vino a hacer la obra del Padre Celestial, la obra de su Padre Celestial. Mateo 12:39. Dice, aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él respondió y le dijo: generación mala y adúltera demanda señales, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. O sea, la gente pide señales para verificar que las cosas vienen de Dios. Si usted le va a hablar de Dios a una persona, quieren ver proezas, quieren ver milagros, quieren ver manifestaciones. Pero aquí dice la palabra de Dios que señal no le será dada, solamente la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál es la señal del profeta Jonás? Precisamente la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros predicamos es a Cristo, no predicamos las señales, no predicamos los milagros, porque si nosotros predicáramos los milagros, la gente se iría de las iglesias o se va de las iglesias, porque nuestro Señor Jesucristo no hace los milagros para confirmar su palabra. Él hace los milagros ahora precisamente por su misericordia hacia las personas. Él dice que tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, no es el que más corra. Podríamos agregarle o parafraseando, no es el que más ayuna, el que más ora, el que viene los milagros, es el que Dios tenga misericordia. Dios le puede hacer un milagro a una persona que es inconversa, y una persona que anda metida en la iglesia y leyendo la palabra no va a hacer el milagro, porque es el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios en la vida de las personas? La conversión, la salvación de las personas, antes que la sanidad física. Entonces por eso le dice nuestro Señor Jesucristo: esta generación perversa quiere señales, pero señal no le será dada. ¿Cuál es la única señal que le será dada? La señal del profeta Jonás, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros como cristianos siempre predicamos a Cristo. Nunca predique las señales, predique a Cristo. Y cuando Cristo llega a los corazones de la persona, dice la misma palabra de Dios, que después vendrá el Espíritu Santo, el cual dará convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, para cuando conocen a nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo el verso 2: sobre cuál subirá cual renuevo delante de él, y como raíz seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. O sea, que Jesús, mire, estaba hablando un profeta antes que Jesús naciera. O sea, estaba diciendo ya, de que, mire, la visión tan grande, y obviamente no era la visión de él, era hablando el Espíritu Santo a través del profeta, que iba a surgir Jesús como un brote nuevo, una nueva enseñanza, que iba a ser una raíz seca. ¿Cómo se caracteriza una raíz seca que nace en un desierto? Una raíz que nace en un desierto seco, una raíz que nace en un desierto seco, tiene que ser una raíz fuerte. Entonces iba a nacer ese Jesús como una raíz fuerte en un desierto, porque en el desierto solamente puede prosperar una raíz demasiado fuerte, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Una raíz tan fuerte con capacidad para crecer donde no la quieren. Jesús, precisamente donde Él surgió, donde no lo querían, porque precisamente los mismos judíos eran los que lo querían matar a Él al final, y estaba ya profetizado por Isaías. O sea, que subirá como renuevo delante de él y como raíz en tierra seca. Una raíz muy fuerte, pero que nace en un lugar donde nadie lo quiere. Pero era tan fuerte que no bastaba lo que la gente quisiera, sino el propósito de Dios en su vida. Y eso es lo que tiene que hacer cada uno de nosotros. No importa lo que te digan, no importa lo que sucede en tu vida, no importa tu alrededor, no importa el desierto en que tú estás, tú vas a florecer, porque Jesús está contigo. ¿Amén? Y Él es el que te da esa fuerza, esa vitalidad para seguir adelante en tu caminar. Como decíamos adelante, para que cumplas el propósito de Dios en tu vida, porque Dios tiene un plan maravilloso contigo. Y el plan maravilloso que Dios tiene contigo es tu salvación y la salvación de los que te escuchan, principiando por los de tu casa, tu familia de sangre, para que tu familia de sangre también se convierta en la familia espiritual. Entonces, ese renuevo que como raíz seca es cada uno también de nosotros, porque está surgiendo con fuerza en un lugar donde nadie lo quiere. Acuérdense que cuando nosotros conocemos el Evangelio, es que hasta nuestra propia familia se levanta contra nosotros. Pero la fortaleza que nos da Dios a nosotros para surgir en ese lugar inhóspito y poder dar frutos que den abundancia y lleven frutos para vida eterna a las demás personas que nos puedan escuchar. Entonces, esa capacidad para crecer donde no la quieren, así fue nuestro Señor Jesucristo. Él pudo crecer en un lugar donde nadie lo quería. ¿Por qué? Porque ellos tenían su religión.
y no querían aceptar una nueva doctrina como la doctrina cristiana. Y por eso mataron a nuestro Señor Jesucristo. Con capacidad para crecer. Su aspecto físico no era majestuoso ni atractivo. ¿Qué quiere decir esto? Que él no vino precisamente como un rey suntuoso, así como el rey David con su caballo y blandiendo su espada, para que no lo desearan por su aspecto físico, sino por lo que él era. ¿Cuándo empezaron a desear a Cristo? Precisamente cuando él habló en la sinagoga y abrió el libro de Isaías, y cuando dijo: esto que dice la palabra de Dios se ha cumplido ahora delante de ustedes. Fue cuando conocieron a Jesucristo, o sea que no lo conocían por su belleza, porque según los mismos historiadores y los mismos arqueólogos han hecho una imagen de nuestro Señor Jesucristo y dice que no era bonito. Es más, era de la costumbre, de la características normales, fisionomía normal de las personas en ese lugar, que no eran personas atractivas. No era majestuoso, no era atractivo, o sea, no tenía presencia ni belleza para atraerlos en esa época, ni para atraernos ahora. Por eso nosotros buscamos una imagen de Jesucristo, una imagen bonita, con un callado, un señor bonito, con un pelo largo, rubio, con un callado en la mano. Ese no es Jesús. Es más, físicamente él no era ni bonito. Aquí nos lo está diciendo que no había hermosura en él. Le veremos más sin atractivo para que no lo deseemos, o sea, que no lo busquemos por lo físico, sino por lo espiritual, porque es precioso espiritualmente, porque él quiere nuestra salvación. Nos ama tanto que vino a dar su vida por cada uno de nosotros. O sea, nos atraerá no por su belleza ni su apariencia, sino por su unción y su poder. Y eso fue lo que él hizo, traernos su unción y su poder, no su belleza física. Jeremías 29, por favor me acompaña. Jeremías 29, precisamente aquí Jeremías 29 también está profetizando sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo él en nuestros corazones para que nosotros le siguiéramos, a pesar que el mundo no quiere que lo sigamos? El mundo que quiere que nosotros sigamos haciendo lo que hace el mundo, celebrando carnavales, celebrando navidades, celebrando cosas. Y mire, ¿por qué nosotros no celebramos navidades? ¿Por qué no celebramos carnavales? Aquí nos dice Jeremías. Jeremías capítulo 20, verso 9. Dice: y dije, no me acordaré más de él. Muchas personas no quieren acordarse más de él. Ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, o sea, evitarlo, y no pude. ¿Sí? Ese fuego ardiente que se mete en nuestros huesos, en nuestras carnes, cuando conocemos de Cristo, ya no lo podemos evitar. Seguimos predicando la palabra de Dios, así el mundo no lo quiera. Estamos ahora mismo en tierra árida, pero con una raíz muy fuerte, con el Espíritu Santo, que es el que nos da la fortaleza para surgir adelante. Amén. Y nos tenemos que identificar precisamente con nuestro Señor Jesucristo, cual renuevo delante de Él como raíz en tierra seca. Cristo no nos atrae por su belleza, por su apariencia física. Por eso nosotros no usamos imágenes. Y si usted tiene una imagen de allá de Jesucristo, muy bonito, con un callado en su mano, quítela, porque ese no es Jesús. Jesús quiere habitar en su corazón, no en su pared. No decorar su pared, quiere estar en su corazón. Sigamos el verso 3 del capítulo 53 de Isaías. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como no escondimos de él, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. O sea, Jesús como sumo sacerdote y como cordero, primero como sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificio, pero como cordero inmolado tenía él que sufrir las consecuencias de nuestros pecados. O sea, hizo las dos funciones. Fue sacerdote, sumo sacerdote, ofreció el sacrificio, pero también él era el cordero inmolado. Precisamente aquí lo dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondido de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Tenía que ofrecer el sacrificio, sufrir personalmente nuestro dolor. ¿Y cuál fue el dolor que él sufrió? El dolor más grande que él sufrió no fueron los clavos. No fue a ver que lo hubieran latigado, ni que lo hubieran abofeteado, ni que lo hubieran escupido. El dolor más grande fue cuando su padre quitó el rostro de él. Cuando él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Sufrió como cordero inmolado en ese momento.
Fue el sufrimiento más grande. Ahí sufrió la carga de todos nuestros pecados. Entonces, ante su llamado, ¿cómo podemos ignorarlo? ¿Cómo podemos presentar excusas? La única opción que nos queda es aceptarlo. Tenemos que rendirnos ante sus pies. Todo lo que Él hizo por nosotros. Todo por amor. Como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo entregó en un lugar donde nadie lo quería. ¿Por qué? Porque había una religión predominante que no iba a aceptar nunca a Jesús como Salvador, porque precisamente Él vino a lo suyo, a ellos vino, pero ellos no lo aceptaron. Aquí precisamente este libro, este capítulo esencialmente, capítulo 53 de Isaías, no lo leen en las sinagogas. ¿Por qué no lo leen en las sinagogas? Porque va contra la religión de ellos. Está prohibido, está vetado. Es más, en su Biblia no aparece. Tiene punticos. Porque ahí les está hablando precisamente de Jesús. Y es importante también porque aquí nos muestra a Jesús diferente del Padre. Muchos dicen que Jesús es el mismo Padre. No, Jesús y el Padre son diferentes. Aunque los dos forman uno solo, los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero los tres tienen independencia cada uno. No es que el Padre se transforme en el Hijo y el Hijo vino disfrazado de Padre. No, son completamente diferentes, pero a la vez los tres son uno solo. Sigamos con el verso 4, dice, del capítulo 53. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Qué quiere decir esto? Esto es bueno que lo tengamos en claro porque hay muchas doctrinas que esbozan el sufrimiento de Cristo para pedir una sanidad. Por sus llagas fuimos curados. Vamos a ver si esto es bíblico. Entonces, ¿cuál era el ministerio de Cristo cuando vino aquí a la tierra? Inicialmente el ministerio de Cristo fue ser un varón de dolores, identificado con el dolor de las personas. Él veía a las personas sufriendo, él veía a las personas padeciendo. Se preocupaba por el dolor de su pueblo. Y como se preocupaba por el dolor de su pueblo, obviamente utilizaba su poder para aliviar ese dolor del pueblo. Miremos lo que nos dice 8:14, hablando precisamente de este versículo y que se hace referencia a este versículo, de que Él sufrió nuestros dolores. Mateo 8:14. Vamos a ver aquí si la sangre de Cristo es para curarnos de las enfermedades físicas. Mateo 8:14 dice, vino Jesús, amén, ¿ya lo tienen todos? Vino Jesús a casa de Pedro y vio la suegra de este postrado en cama, con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Ojo, sanó a todos los enfermos. Después no lo tengamos en cuenta, todos. No dejaba uno sí, otro no. Todos los sanaba. Y el verso 17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, si Él mismo tomó nuestras enfermedades, ¿sería que Él estaba enfermo? Porque al tomar las enfermedades sería que si yo le tomo algo a Él, si yo le tomo la Biblia a Él, me voy yo con la Biblia, ¿verdad? Entonces, si Él tomó las enfermedades, ¿sería que Él se fue enfermo? No, cuando la Biblia habla de tomó sus enfermedades, quiere decir que le apartó las enfermedades de la persona, se las quitó. Pero a todas, no a unos solos. Vemos ahora que cuando se predica este versículo de que por sus llagas fuimos curados, por sus enfermedades, Él sufrió nuestros dolores. Sin embargo, vemos que no se sanan todos. Entonces aquí comprobamos que este versículo no es para las enfermedades físicas. Es cierto que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino sanando personas, sanaba a todas las personas que se le pusieran, y sanaba a todas. Y los apóstoles también sanaban a todos los que ellos tocaban, particularmente ellos, nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, porque ellos cumplieron el ministerio directamente encomendado por nuestro Señor Jesucristo, porque se preocupaba por todos los valores. Pero ¿cuál era su gran preocupación? La gran preocupación de Jesús no eran las enfermedades físicas. Ese no era el problema, porque al final las personas van a morir de algo,
de vejez, de enfermedad, de cualquier cosa. A Jesús le interesa más la salvación del alma que una enfermedad física, que un problema económico. A él le interesa más la salvación del alma. O sea, los dolores espirituales, por eso murió Cristo, para salvarnos. El llevar nuestros pecados, pero no llegó a ser pecador. Así como sanó las enfermedades, pero no llegó a ser enfermo. Él nunca llegó a ser enfermo. También llevó los pecados, pero nunca llegó a ser pecador. Sufrió las consecuencias del pecado en la cruz del Calvario, sí, pero nunca llegó a ser pecador. ¿Se recuerda el caso de los 10 leprosos? 10 leprosos que fueron ante nuestro Señor Jesucristo, y Él que les dijo: vayan donde el sacerdote, ofrezca la ofrenda y serán sanados. Y ellos fueron corriendo, los 10. Pero había una particularidad: de los 10 leprosos, 9 eran judíos, 1 no era judío. Miremos, por favor, acompañemos lo que dice exactamente Lucas 17, verso 17. Con esto voy a demostrar una cosa: que a Jesucristo le interesa más la salvación del alma que la sanidad física. Lucas 17, verso 17. Ya habían sanado los 10 leprosos. Lucas 17, verso 17 dice: respondió Jesús, dijo: no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 ¿dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios y no este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. O sea, que el único en que se cumplió el verdadero objetivo de que llegara Cristo a esta tierra fue en uno solo, que fue la salvación. Él fue el único salvo, el que regresó a darle gloria a Dios a través de Jesús. ¿Amén? Los otros fueron sanados, sí, pero no cumplieron el objetivo de Jesús. El objetivo de Jesús, él quería era que fueran salvos. Sin embargo, no regresaron a darle gloria a Dios. Entonces aquí vemos que realmente el objetivo de Cristo de venir aquí a la tierra no fue sanar enfermedades, sino salvarnos de la lepra del pecado. Eso fue lo que vino a sufrir él en la cruz del Calvario. Cuando dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. ¿De qué enfermedad se está hablando aquí? De la lepra del pecado, no las enfermedades físicas. Cristo sigue sanando, sí, yo tengo ese concepto claro. Él sigue sanando, Él sigue salvando, Él sigue haciendo milagros, Él sigue expulsando demonios, sigue haciendo todas maravillas y proezas, sigue haciendo grandes milagros financieros, económicos, todo lo que usted quiera. Pero ese no es el objetivo de Él. El objetivo es la salvación del alma. Por eso murió Él en la cruz del Calvario. Y Él nos quiere a nosotros para que le prediquemos a las personas, para que lo conozcan a Él, para que más personas lleguen al arrepentimiento y sean salvas, no sanas de enfermedades físicas. Las sanidades físicas vienen de la misericordia del Señor. Y Él dice, la palabra de Dios, que Él tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia. O sea que el ministerio de Jesús inicialmente se identificó con ¿qué? Con la sanidad física. Pero después mostró cuál era el objetivo de su llegada aquí, que era la sanidad de las enfermedades espirituales. Su preocupación más grande eran los dolores espirituales de las personas. Entonces sigue diciendo el versículo 4 del capítulo 53 de Isaías: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros pecados anteriores, los pecados que nosotros venimos cuando llegamos a Cristo anteriores, antes de llegar a Cristo, lo azotaron a Él, lo tuvimos por azotado, por herido. Por eso Él dijo en la cruz del Calvario: Elí, Elí, lama sabataní. Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el Padre no puede poner los ojos en alguien que tenga pecados. Y en ese momento Él estaba cargando todos los pecados. Y no fue pecador, pero estaba cargando con los pecados. Los pecados nuevos que una persona cristiana puede hacer ahora, después de conocer a Cristo, lo hieren a Él. Nosotros tenemos que evitar herirlo. Cuando nosotros volvemos a pecar, estamos volviendo a crucificar a Cristo en la cruz del Calvario. Y esto es una exhortación para que nos reafirmemos en la obediencia a la palabra, para que no practiquemos esos hechos. Los nuevos pecados lo hieren. Miremos lo que dice Hebreos 10:29, precisamente sobre nuevos pecados que la persona cometa después de conocer a nuestro Señor Jesucristo.
Hebreos capítulo 10, verso 29. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera ofrenda al Espíritu de gracia? O sea, cuando una persona conoce de Cristo y ya fue redimida y peca de nuevo, está pisoteando la sangre de Cristo. Está como haciendo inválido el pacto que Dios, nuestro Señor Jesucristo, hizo en la cruz del Calvario de salvación. Y ya no hay más sacrificio por él. A menos que se arrepienta. Todavía tengo oportunidad, porque dice la palabra de Dios que si alguno ha pecado, abogado tenemos con el Padre. Y también dice la palabra de Dios, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Y esto es mientras estamos con vida. Porque después de muerte ya no vale Ave María, ni Padre Nuestro, ni nada que hagan por ustedes, ni por mí, ni por nadie. Gloria a Dios. Entonces, lo importante es esto, que nosotros lo tuvimos por azotado, por herido y por abatido. Dice la palabra de Dios, nosotros lo tuvimos por azotado. Hagamos lo posible por no azotar a Jesucristo, ni abatirlo, ni mucho menos. Dice el verso 5 del capítulo 53 de Isaías, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Este versículo también se utiliza mucho para cuando están haciendo oraciones de sanidad por una persona. Amén. Leamos otra vez verso 5 del capítulo 53. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, cuando aquí habla de la llaga, está hablando de la sanidad de la enfermedad del pecado. Fuimos curados de esa llaga que nos estaba llevando ¿qué? A la muerte. Vea, el pecado es la única enfermedad común que existe en toda la humanidad. Porque en la humanidad, enfermedades físicas hay muchas, variadas, ¿verdad? Demasiado variadas. Pero hay una sola enfermedad espiritual, que es la lepra del pecado. Y esa es a la que se refiere este versículo. La enfermedad del pecado. Mire que la Biblia cuando dice aquí, dice que por su llaga, no dice por sus llagas, porque el cuerpo de Cristo sufrió muchas llagas y algunos tratadistas dicen que su cuerpo era una sola llaga, pero no, la Biblia no está diciendo que era una sola llaga, está refiriéndose fue que la llaga se refiere al daño que él recibió en la cruz del Calvario, esa pena, ese dolor, esa pesadumbre que él tuvo de ir a la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Ese se refiere a esa llaga, ese daño que él tuvo. Entonces nosotros somos curados de la enfermedad de ¿qué? Del pecado, no la enfermedad física, a través de un sacrificio en la cruz del Calvario. Nosotros somos curados de las enfermedades físicas a través de ¿qué? De la misericordia de Dios. La misericordia de Dios sana, sigue sanando. Sana tanto a pecadores o a incrédulos como a crédulos, a creyentes, perdón. Yo conozco muchas personas que han ido a iglesia para que el Señor la sane y el Señor hace el milagro y la sana y después usted la ve en el mundo revolcándose en los carnavales y haciendo la fiesta y todas esas cosas. O sea, ahí no se cumplió el milagro de Dios realmente. El verdadero milagro de Dios es el cambio, la conversión de una persona. Ese es el verdadero milagro, antes que una sanidad. Podríamos decir que ese sería como un milagro engañoso. Hay muchos milagros engañosos. La persona cree que Dios la ama. No, y de hecho Dios la ama. Dios ama a todo el mundo. Dios ama a todas las personas. No quiere que nadie se pierda, porque todos somos criaturas de Él, mas no todos son hijos de Dios. Hijo de Dios es aquel que hace la voluntad de Dios, aquel que se hace hijo de Dios a través de la obediencia al Padre por medio de Jesucristo. Acuérdense que el único hijo de Dios es Jesucristo, el verdadero, el unigénito. Nosotros nos hacemos hijos de Dios por adopción. El verdadero hijo de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos hijos adoptados. Entonces nosotros somos curados de la llaga, que por su llaga fuimos curados de la lepra del pecado. Y precisamente David en su salmo había recitado esta parte. Miremos lo que dice Salmo 38, verso 3. Cuando una persona está en pecado, tiene una llaga en su cuerpo, una llaga grande en su cuerpo. Salmo 38, verso 3.
El Salmo 38, verso 3 dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. Y sabemos que la ira de Dios es por el pecado, ¿sí? Está diciendo David, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. Y sabemos que entonces la ira de Dios es por el pecado. O sea, por el pecado la persona no tiene nada sano en su carne. Y sigue diciendo, no hay paz en mi hueso a causa de mi pecado. El pecado es el que causa esa llaga tan grande que existe en el cuerpo humano, el cual solamente es sanado por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, Cristo murió en la cruz del Calvario y por su llaga fuimos sanados, pero fuimos sanados de la lepra del pecado, no de las enfermedades físicas. Las enfermedades físicas se sanan por la misericordia de Dios. Entonces, prediquemos bien y oremos bien cuando vamos a orar. No utilicemos esta llaga que Cristo nos sanó, por las llagas de Cristo somos sanos. No utilice eso. La llaga de Cristo es para sanidad espiritual de las personas. Lo que pasa es que se ha repetido tanto tradicionalmente que lo siguen esbozando y lo siguen repitiendo. Nosotros tenemos la mente clara. Buscamos a Cristo conforme a la Escritura, no conforme a la tradición. ¿Sí? Sigamos con el verso 6 del capítulo 53. Por eso a mí me gusta estudiar la Biblia versículo por versículo. Aprendemos más que tomar un versículo y sacarlo fuera de contexto. El verso 6 dice, del capítulo 53 de Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mire aquí cómo muestra dos personas diferentes. Analícelo bien. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová, el Padre, cargó en él, o sea, en el Hijo. No dijo en mí mismo, o sea, Jehová en mí mismo. No hubiera dicho, si hubiera sido Jehová el mismo Hijo, hubiera dicho, Jehová en sí mismo cargó el pecado de todos nosotros. Pero dice, Jehová en él, o sea, en otro, en él, en el Hijo. Si hubiera sido Jehová el mismo Hijo, hubiera dicho, Jehová en sí mismo cargó los pecados de todos nosotros. Pero mire lo que dice, Jehová en él cargó el pecado de todos nosotros. O sea, está hablando de una persona completamente diferente a Jehová. ¿Ven? Entonces, todos estábamos apartados de Dios. Todos hemos pecado. Pero Dios cargó el pecado de todos nosotros en su Hijo. Lo cargó ahí. Lo puso en todos nosotros. Ese es uno de los pilares del fundamento de la doctrina cristiana, trinitaria. Ahí vemos la diferencia entre padre e hijo. No es el mismo. Y esto se fundamenta en que la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir por nuestros pecados. Inclusive por los pecados de las personas que murieron mucho antes que nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo fueron salvos las personas que murieron antes de nuestro Señor Jesucristo si nuestro Señor Jesucristo todavía no había sido sacrificado? Precisamente con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que cuando Él murió, dice que Él bajó, Él descendió, su alma descendió a lo más profundo de la tierra. Dice, llevó cautiva la cautividad. Ahí traspasó lo que estaban esperándole en la parte del Seol, que es la parte de salvación, donde estaba el padre Abraham, los llevó ¿qué? Al cielo. Tuvo que morir nuestro Señor Jesucristo para salvación de los que habían muerto antes que Él y para los que están muriendo después de Él en su presencia. Porque sabemos que los que murieron antes de Él, muchos guardaron su palabra, comenzando por Abraham, todas esas personas que guardaron la palabra del Padre y estaban esperando la redención. La redención, ¿cuándo se dio? Cuando murió nuestro Señor Jesucristo. Cogió, dice que fue sorbida, fue la muerte en victoria, y dice que llevó cautiva la cautividad. Esto hace parte de una doctrina. Me estoy adelantando aquí cuando entremos a Apocalipsis. Ya estamos entrando a Apocalipsis, estamos terminando el libro de Hechos. Romanos 6:26 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el regalo, la dádiva. O sea, no hay nada que nosotros podamos hacer para obtener la salvación. Nada. Es el regalo que Dios nos da. Pero con base en la fe puesta en Cristo, nosotros tenemos que hacer obras fundadas en la fe. Porque la fe sin obra es muerta.
La salvación no se gana por obra. O sea, usted no puede hacer nada para ser salvo, porque ya Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Pero con base en esa fe en Cristo, usted hace obras obedeciendo a la palabra de Dios. Obras de obediencia a la palabra. Ahora vamos a una parte del verso 7. De aquí en adelante, el verso 7 nos muestra al siervo de Dios sin pecado alguno, cómo se ofrece por nuestros pecados. Vamos a leer el verso 7 del capítulo 53 de Isaías. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por rebelión de mi pueblo fue herido. Nos dice que no abrió su boca. ¿Qué quiere decir eso, que no abrió su boca? Fue una proclamación completa de sumisión del siervo de Dios, una sumisión completa. Él no abrió la boca. ¿Por qué? Porque sabía que estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Inclusive cuando le estaban justiciando, el mismo Pilato le dijo: ¿por qué no te defiendes? No es que yo tengo autoridad para absolverte o condenarte. ¿Y qué le responde Jesús? Si mi Padre Celestial que está en los cielos no tuviera autoridad, ninguna tuviera sobre mí. Sumisión completa. Él demostró que estaba en obediencia a la voluntad del Padre, porque él sabía que esa carga la tenía que hacer. Es más, cuando él oró, antes que lo llevaran ante Pilato, antes que lo apresara, él sabía por lo que iba a pasar. Su naturaleza carnal no quería ir allá. Muchos a veces no queremos hacer la obra del Padre. Señor, porque yo, Señor, ir a la iglesia, hombre, mejor voy a quedarme en la televisión. Pesado, ¿verdad? A veces. Y a predicarle a alguien, no, hombre, yo sé que me va a rechazar. Va a rechazar la palabra. Acuérdese que cuando lo rechazan a usted porque está predicando, no lo están rechazando a usted, están rechazando a Dios, la palabra de Dios. Entonces, por nuestros pecados, Él fue llevado a la cárcel injustamente. Y lo más importante, en ese juicio nadie lo defendió. Nadie, es más, hasta los más cercanos a Él se apartaron enseguida. El que dijo que iba a ir con Él hasta la muerte, se apartó enseguida cuando vio que lo habían cogido preso. Y por nuestros pecados fue llevado, ¿qué? Hasta la muerte. Este versículo, estos dos versículos de Isaías 53, versos 7 y 8, nos muestran al Cristo sufriente, al Cristo que tenemos que predicar nosotros, ese Cristo que sufrió todos nuestros pecados y que fue a la cruz del Calvario sin musitar una palabra en contra para que seamos salvos. Pero tenemos que explicarlo, porque muchas personas leen la palabra de Dios y no la entienden. Vea, nadie se convierte leyendo la palabra de Dios él solo. Tuvo que haber alguien que lo motivara a leer la palabra. Acuérdense lo que pasó con Felipe. Miremos lo que dijo Felipe. Felipe, capítulo Hechos 8:30. Libro de Hechos, capítulo 8, verso 30. Hechos capítulo 8, verso 30. Dice: acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. O sea, aquí vemos las personas que leen la palabra de Dios pero no la entienden. Miremos lo que hizo Felipe. Y le dijo: pero entiende lo que lees. Y le responde el eunuco. Y le dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El verso 32 dice: el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces aquí vemos algo importante, que tuvo que Felipe llegar y preguntar y explicarle. Y el verso 34 dice: respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y aquí que nos enseña la palabra de Dios, que nosotros cuando vamos a predicarle algo tenemos que enseñar es el evangelio de Jesús, nada más.
Vea, yo he visto muchos errores que cometemos y que también he cometido yo muchas veces, pero la palabra de Dios, a medida que uno lo va estudiando, nos va sacando el error. También lo he cometido yo. No podemos predicar cosas que no debemos predicar. No prediquemos contra los carnavales, no prediquemos contra las navidades. Presentemos a Cristo, nada más es lo que tenemos que hacer. Lo que hizo Felipe aquí fue, ¿qué dice? Abriendo su boca, comenzó desde toda la escritura y le anunció el evangelio de Jesús. Nosotros tenemos que predicar el evangelio de Jesús. No se enfrasquen en otras cosas. Nada, presentemos siempre a Cristo. Seamos cristocéntricos en nuestra predicación. No prediquemos ni contra otras religiones, ni contra otras doctrinas, ni contra otros credos, ni contra la política. No, nada de eso. Nosotros somos apolíticos. Nosotros presentamos a Cristo. Ahí me vienen a hablar de Pedrito Pérez en la política y yo digo, tengo que hablar de Jesús. Yo soy político, pero de Jesús. Entonces, ese es el que tenemos que presentar nosotros, Jesucristo, nada más. Y no se incluya, un consejo, no se incluya no mezcle política con Cristo. Si va a hablar de política con alguien, no meta a Cristo ni se identifique como cristiano, porque entonces van a decir que todos los cristianos pensamos igual. Como a veces dicen que todos los cristianos van con determinado político. No, falso, nosotros no tenemos política. Ustedes son libres de votar por... Yo aquí no hago campaña a ningún político tampoco. Al único político que le hago campaña es a Cristo. Gloria a Dios. Entonces, ese es el que tenemos que presentar. Entonces, siempre que vamos a hablarle a alguien, si quiere hablar de la palabra de Dios, siempre háblele de Cristo. No hable contra nada, ni contra los carnavales, ni contra la Navidad, ni contra el modo de vestir, nada. Presente siempre a Cristo. Ese debe ser nuestra predicación. Así como hizo Felipe, empezó a hablarle, empezó a anunciarle el evangelio de Jesús. ¿Y el evangelio de Jesús qué es? Salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Sigue diciendo el verso 9 del capítulo 53 de Isaías. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Qué nos indica aquí? Que él tendría un entierro decente y un entierro honorable. ¿De quién era la tumba? Nada menos que la tumba fue de José de Arimatea, que era un rico de la época. Míreme lo que nos dice Mateo 27, 53. Oye, y mire, importante algo que tengan en cuenta, que aquí está hablando una persona con más de 500 años de antelación de que esto sucediera. Por eso que en las sinagogas no se lee este capítulo de Isaías, porque reafirma toda la vida de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 27, verso 57. ¿Cómo se cumple a la perfección todo lo que dice el Nuevo Testamento en Isaías 53? Podríamos decir que es el evangelio de Cristo ahí en Isaías. Mateo 27, verso 57. Aquí ya fue que habían matado a nuestro Señor Jesucristo. Y, amén. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y él tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana y lo puso en su sepulcro nuevo, en el sepulcro de José que él había hecho para él, en su sepulcro, dice la palabra de Dios, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Entonces se cumple lo que dice Isaías: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Mire, profetizado más de 500 años antes. Aunque no hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Sigue diciendo el verso 10 del capítulo 53 de Isaías: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. O sea, vuelvo y repito, muestra una persona diferente a Jehová. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. No es él mismo. O sea, no se quebrantó él mismo, no se quebrantó Jehová. Quiso quebrantarlo, ¿quién? A su siervo, a su hijo. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El verso 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho en su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojos.
por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. O sea, que toda su vida y su sacrificio, ¿qué hizo él? Formar una familia, un cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Recibiendo el castigo por nuestros pecados para que todos seamos salvos. Él no quiere que nadie se pierda. Por eso usted no haga distinción de personas. No, que este me parece que sí va a ser salvo y para que le voy a predicar, conoce la palabra de Dios. Mire, hay personas que usted la ve recitando la palabra de Dios, pero no la viven. La conocen de memoria y no la viven. Es más, el mismo Satanás se la sabe de memoria y nunca la va a vivir. Porque no puede. Hay una cosa diferente. Se utiliza a veces la mente para cosas para que no está hecha. Por lo menos nuestra mente no está hecha para almacenar información. Sin embargo, nosotros la llenamos de información. Y nos incitan. ¿Cuántas veces nos ha oído usted decir que apréndanse la Biblia de memoria? Apréndanse versículos de la Biblia. Eso es falso. ¿Para qué me lo voy a aprender si aquí está? Yo la busco aquí. Utilice la mente para aplicar la Biblia a su vida, que es diferente. Ahí es mejor. Muchas personas saben versículos pero no lo aplican. Entonces, mejor utilicemos la Biblia. Ahí está escrita. Y busquemos la palabra de Dios. Pero apliquemos la palabra de Dios. Hay muchas personas, pues les voy a poner un ejemplo diferente. Voy a salirme un poquitico de aquí. Al caso de las matemáticas, que es un campo que me gusta mucho, me fascina. Hay personas que se saben las tablas de multiplicar. Del 1 hasta el 9 usted se la recita de memoria. Pero le ponen a hacer un ejercicio de álgebra y no lo pueden hacer. Y se saben las tablas de memoria. ¿Por qué? Porque no saben la operación, no saben el movimiento de los números, las operaciones matemáticas que se tienen que hacer ahí. No saben ni siquiera qué es multiplicación. Multiplicar no es saberse las tablas de multiplicar. Multiplicar es saber el proceso de la multiplicación. De cuántas veces se repite un número, cómo se repite, la secuencia. O sea, poner en juego la mente. La mente no es para almacenar información, pero si usted tiene capacidad para almacenar información, perfecto, fabuloso. Pero también utilícela para razonar, que es lo más importante. Razonar es aplicarla. La matemática es para aplicarla a nuestra vida. Con mucha más razón la palabra. Amén. 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 Es que eso es bueno, aprendérsela, pero lo más importante es ponerla por obra. O sea, no es tanto aprendérsela, porque muchas personas se la saben, pero no la aplican. Lo más importante es aplicarla. Ahora, si usted se la sabe, mejor todavía. Si usted se la sabe y la aplica, muchísimo mejor. Lo más importante es aplicarla. Aplicarla. Claro. Amén. Entonces, yo no estoy en contra de aprendérsela. No, si usted se la aprende, fabuloso. Fabuloso. Pero lo más importante es aplicarla. Lo más importante es aplicarla. O sea, apréndasela si se la puede aprender. Y yo felicito a la persona que se aprende de memoria la Biblia. Si usted se la puede aprender, fabuloso. Pero me lo felicito más si la aplica. Es lo más importante, aplicarla que aprendérsela. No estoy en contra de aprendérsela, vuelvo y repito. No vayan a creer que yo no quiero que se aprenda la Biblia. Si quieren aprendérsela, fabuloso. Pero utilice más la mente para aplicarla. Entonces, el regalo de Dios es nuestra salvación. ¿Sí? El regalo que Dios nos ha dado a nosotros es la salvación a través de la muerte o el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No hay nada que nosotros podemos hacer por el cual podamos ser salvos. Nada, ninguna obra. Usted no puede hacer ninguna obra por el cual pueda ser salvo. Porque si fuera así, ¿para qué vino Cristo? Se hubiera quedado allá tranquilamente, allá en el cielo, y hubiera dicho, sálvese el que pueda ser salvo. No. Nuestras obras no nos van a dar la salvación. Definitivamente, nuestras obras no nos dan la salvación. Ya Cristo hizo el trabajo. Miremos lo que nos dice Efesios capítulo 2, verso 8. Efesios capítulo 2, verso 8.
Dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, no, es que yo soy salvo porque es que yo soy buen padre, yo soy buen hijo. Imagínate, figúrate, toda la plata que me gano yo se la doy enseguida, yo trato bien a todo el mundo. No, por obras no se salva nadie. Sigue diciendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios quiere que hagamos buenas obras. Si usted hace buenas obras, usted simplemente es un siervo inútil. Y más inútil es aquel que no las hace. Porque muchas veces se vanagloria porque es buen padre, buen hijo, esta cosa. No, eso debe hacerlo usted. Y también tengo que hacerlo yo, tenemos que hacerlo todo. La salvación es por fe. Pero si no hacemos obras fundadas en la fe, tenemos una fe muerta. Yo creo en Cristo, pero no obedezco la palabra. Yo amo a Dios, pero no obedezco su palabra. El amor a Dios se demuestra en la obediencia. Con base en esa fe hago obras fundadas en la fe. Esas obras sí salvan, porque están fundadas en la fe, mirando a Cristo, con la mirada puesta en Cristo. ¿Qué es lo que sí podemos hacer nosotros? Otra cosa que también hizo Cristo, esa sí la podemos hacer nosotros. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no lo haga nadie, ni se sacrifica así literalmente. Sacrifiquemos nuestra carne no sucumbiendo a los deseos de la carne. Unos clavos que nos colocamos por amor a la palabra de Él. Nos crucificamos nuestra carne, a nuestros deseos. Pero unos cuadros que son amor a su palabra, amor a no quebrantar su palabra, amor hacia Él. Por amor hacia Él no ofendo a mi vecino, por amor hacia Él no ofendo a nadie, por amor hacia Él no odio a nadie, quito todos los lazos de odio. ¿Sí? Los clavos son amor. ¿Qué hizo Cristo que sí podemos hacer nosotros? Podemos imitarlo a Él. Orar por los perdidos. Mire lo que hizo Cristo. Juan 17:20. Esto tenemos que hacer nosotros antes de predicar la palabra. La oración sabemos que es fuente de poder. Juan 17, verso 20. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que me han de creer, por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Por qué por la palabra de ellos? Por los que van a predicar. Está hablando de nosotros cuando prediquemos la palabra de Dios. O sea, Cristo está orando por nosotros para que nosotros prediquemos con ahínco, con perseverancia, en todo momento. En todo momento. ¿Qué quiere decir en todo momento? Cuando estamos trabajando, cuando estamos en la calle, cuando estamos en todas partes predicando. Ahora me lo da, pero me pone corta la idea. Entonces, en todo momento tenemos que estar predicando. Vamos a sacar un espacio para hacer los testimonios más adelante. Entonces, lo importante es eso, que estemos orando en todo momento, en toda ocasión, para que Dios rompa ese corazón de piedra y lo transforme en corazón de carne. Lo que no podemos con nuestra boca, lo podemos con nuestras oraciones. Entonces, muchas personas no reciben la palabra de Dios porque tienen el corazón de piedra. No, están en contra de la misma palabra de Dios, porque se fundamenta mucho en las ciencias. Ahí estoy hablando de los ateos, que se fundamenta mucho en la ciencia. O sea, cuando usted se habla con un ateo, hay dos dogmas en contra, dos dogmas peleando. El dogma nuestro es que nosotros creemos que la palabra de Dios está aquí escrita en la Biblia. Ellos, su dogma, ¿cuál es? La ciencia. Entonces, ahí está peleando la ciencia con la palabra de Dios, aunque usted no lo crea, hay una pugna. Entonces, nosotros tenemos que orar para que el Señor rompa esos corazones, porque todo el problema radica en el corazón del hombre. Entonces, orar para que el Señor rompa ese corazón de piedra y lo transforme en corazón de carne. Tenemos que predicar la palabra. O sea, esas son las dos cosas que podemos hacer nosotros. Orar por los perdidos, orar para que Dios transforme los corazones de piedra y actuar. ¿Cuál es actuar? Predicar. 1 Corintios 1:21. Primero Corintios capítulo 1, verso 21. Dice, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. O sea, ¿por qué? Porque los ateos y las personas que no creen en Dios se fundamentan en la sabiduría humana. Vuelvo y repito, dice, pues
ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, Dios le agradó, Él mismo sustituyó eso en nosotros. Dijo, ustedes son los que van a llevar la salvación a las personas a través de la predicación. Dios puede hacer así y convertir a todo el mundo, pero Él no lo quiere hacer así. Nos la cedió a nosotros para que prediquemos la palabra de Dios. Nos la cedió. Entonces, solamente las personas se van a convertir con la predicación. Sanar. De nadie necesita ni que le pongan la mano para que se sane. Para echar fuera a los demonios. ¿Será que nosotros podemos echar fuera demonios? Esta es una enseñanza que vendría después otro día, pero vamos a hacer como unos vestigios. ¿Sí? Sabemos que cuando Jesucristo llega a nuestras vidas, Santiago 4:3 que nos dice, someteos a mí. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y huirá de vosotros. Entonces nosotros enseñamos a las personas a que se sometan a Dios, a que no le presten atención a lo que dice Satanás, a lo que le impuso Satanás. ¿Y qué hace Satanás? Se va. Esa es la mejor forma de hacer una liberación a una persona. ¿Usted cree que una persona sea libre? Predíquele la palabra de Dios. Vea, si Dios me da a mí toda la potestad de echar fuera demonios, y viene un demonio aquí, y yo le echo fuera a ese demonio, y esa persona se va con los demonios libres, y sigue pecando, le hago un daño. Porque van a venir 7 demonios peores en ella que los que tenía, por cada uno de los que se fue. ¿Eso es lo que quiere Dios? No. ¿Qué quiere Dios? Que la persona obedezca. ¿Y cómo se va a obedecer a la persona? Que le predique. ¿Usted quiere que una persona sea libre de demonios? Predíquele. Hágalo conforme a la palabra de Dios, no conforme a la tradición. ¿Qué dice la tradición? Pasen aquí los endemoniados y voy a echar fuera demonios en el nombre de Jesús. De si un demonio se va porque yo intervengo, le hago un daño a esa persona, porque esa persona no se ha convertido. ¿Qué tengo que buscar yo? Que la persona se convierta. Si le quiero hacer un favor a esa persona, convertirle al Señor, predicarle la palabra de Dios, para que obedezca la palabra de Dios, para que cuando los demonios de ella se vayan, no regresen porque van a encontrar la puerta cerrada, porque esa persona obedece la palabra de Dios. Pero si yo le echo fuera a los demonios a la persona y la persona sigue pecando, le estoy haciendo un daño. Mírelo como dice la palabra. Exacto, igual sucede. Una persona se sana y sigue pecando. Oye, ¿qué objetivo tiene ese milagro? El mejor milagro es que la persona se convierta. La conversión de la persona. Sabemos que Dios le dio autoridad a los apóstoles de echar fuera demonios, de sanar las enfermedades. A los apóstoles. Esa función se la quieren poner también a toda la iglesia. De hecho, ¿cuántas personas no han orado ustedes por sanidad? Y se han sanado todas. Y los apóstoles sanaban a todos. Jesucristo sanaba a todos. Quiere decir que esa función se lo dio a la iglesia. Que coincidencialmente la persona se sanó. Y podemos oír testimonio. No, yo oré a fulano y fulano se sanó. Y va a oír testimonio. Pero ¿cuántos testimonios habrán también de que habrán personas que habrán ido a sus pies para que lo oren y no se sanaron? Habrá más de los que se sanaron. ¿O no? Haga las cuentas haga las cuentas. Yo hago las cuentas por las personas que he orado y no se han sanado. Son muchas más las que no se sanaron que las que se sanaron. Luego, entonces, no se sanaron por mi intervención. Se sanaron por la voluntad de Dios cuando Él lo quiso en su tiempo. Es la voluntad del Señor. Las sanaciones, los milagros siguen existiendo. Yo no estoy en contra de los milagros, vuelvo y repito. Pero eso depende de la misericordia del Señor, eso depende de la voluntad de Él, no depende de nosotros. Yo quiero que las personas se sanen. El enfermo se quiere sanar. Ay, ¿qué quiere Dios? Le hemos preguntado a Él. Podemos estar peleando contra Dios. Yo nada más les pongo el ejemplo que siempre les pongo. La vez que yo estuve enfermo, ¿cuántas personas oraban por mí? Muchas personas oraron por mí. Y le doy gracias a Dios por las personas que oraron por mí. Pero no era la voluntad de Dios que yo me sanara. Era la voluntad de Dios que yo siguiera el proceso. Y a través de ese proceso mi fe se afianzó. Estaban peleando contra Dios. Lo digo para la gloria del Señor.
el Señor permitió que yo no orara por mi enfermedad, sino que me quedara tranquilo. No lo digo para vanagloria mía, vuelvo y repito.